su informe anual que revela precisamente la enorme desigualdad que existe en el mundo, una desigualdad que no podemos, por supuesto, dejar de mencionar. Desde el 2020 los multimillonarios, escuche bien, aumentaron sus fortunas en un 34%, al mismo tiempo casi 5,000 millones de personas en el mundo se empobrecieron. Vamos a platicar precisamente con el maestro Diego Merla, él es coordinador de justicia fiscal de Oxfam, que se encuentra con nosotros. Maestro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Diego, lo primero que te preguntaría es, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue posible que en medio de una pandemia que empobreció a la gran mayoría de los habitantes de este planeta, haya este pequeño grupo que resultó completamente beneficiado? Sí, bueno, esa creo que es la pregunta que nos hacemos todos y todas, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de datos, pero creo que sí hay una explicación muy clara y es que aunque pareciera en la narrativa que estas desigualdades son naturales o simplemente así son, son resultado de decisiones políticas que se han tomado en las últimas décadas en el mundo, en donde los gobiernos han renunciado a regular los sectores donde participan la mayoría de las grandes empresas de las cuales son dueños los ultra ricos que más aumentaron su riqueza en estos últimos años y tampoco ha habido mucha voluntad de implementar políticas fiscales progresivas que les cobren los impuestos que deberían cobrarles, que contemplen impuestos a las grandes fortunas, a ganancias extraordinarias y bueno, pues entonces justo acabamos con un mundo en donde hay ciertas reglas para muy pocas personas y otras para las mayorías. Diego, qué gusto saludarte. Acá Belinda Urías. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo impacta más que nada la población esta desigualdad? Bueno, o sea, es algo que vemos en el día a día, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de desigualdad en términos globales. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, esta desigualdad no es solo en términos de que sean un puñado de hombres quienes tienen toda esta riqueza, sino también dónde residen, dónde está esa riqueza contenida y está en los países más ricos, ¿no? Entonces, al estar tan mal distribuida la riqueza, muchos países como México y otros de Latinoamérica o el sur global no tienen los recursos que necesitan para hacer frente a las crisis como la crisis climática, la crisis del agua, la crisis del costo de vida, de la inflación. Es decir, se ven todos los aspectos de nuestra vida en tanto que eh, priva a nuestros estados y a nosotros mismos, a más de dos terceras partes del mundo que vieron sus ingresos y su riqueza declinar en estos últimos años, pues no te alcanza para lo mismo. No hay infraestructura pública que te permita guarecerte de un huracán, por ejemplo. En fin, son todas las situaciones del día a día en donde unos pocos tienen toda la riqueza pues, todo el acceso a las soluciones, pero el resto no. ¿Por qué los estados cedieron? ¿Cuál es el origen de la debilidad más que nada para regular a estos empresarios o estas empresas? Pues yo creo que justo un poco el tema es la concentración del poder, ¿no? El poder empresarial, el poder corporativo y el poder de mercado. Al final son empresas y personas que mueven muchísimo dinero, ¿no? Para dar una idea, este aumento que mencionaron al principio del 34% en las fortunas de los ultrarricos se dio en un periodo más o menos de 36 meses. En ese periodo bastaría, si divides toda esa riqueza en ese periodo de tiempo, bastarían con 10 días para financiar todo lo que se ha gastado en construir el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, como para hablar un poco de las dimensiones, de la cantidad de riqueza que acumulan y con ello poder. Entonces, es muy fácil cuando tienes tal captura del poder o tal concentración del poder, pues influir en los gobiernos y en las decisiones políticas que toman. Yo creo que eso es lo que hemos estado viendo en las últimas décadas, con contadas excepciones, pero al final es esto, es una concentración del poder económico que influye en el poder político. ¿Y son los mismos en diversos sectores? Eh, en la gran mayoría sí, por ejemplo, hay un ejemplo muy ilustrativo en el sector farmacéutico, pasó de haber, perdón, no, en el sector semillas pasó de haber como 40 empresas, lo dice ahí en el informe, en 1996, a haber solo dos empresas que concentran por ahí del 40% del mercado. Entonces, al final, ha habido muchas de estas fusiones, en inglés les llaman mergers and acquisitions, adquisiciones,
de empresas por las mismas empresas, en donde cada vez son menos empresas las que tienen más poder de mercado, ¿no? Una parte del mercado más amplia. Y entonces, pues eso les permite tomar muchas decisiones sin consultarlas, poco democráticas, pues sí, pasando por encima de los gobiernos. Oye, Diego, al principio de esta interesante charla nos decías, obviamente la desigualdad no es una condición humana, no es algo con lo cual nacemos, está perfectamente estructurada. Y en ese marco, a lo mejor va a sonar un poco exagerado, pero estamos ante una especie de plutocracia empresarial o una corporocracia que decide precisamente lo que se va aplicando en los respectivos países, más allá precisamente de la fortaleza de los estados. Sí, yo creo que justo un poco esa es la disyuntiva que plantea el informe, ¿no? Si seguimos en este camino, perdón, estamos a 230 años de erradicar la pobreza, pero a 10 de que haya una persona que acumule 1 millón de millones de dólares, ¿no? Ahora las personas más ricas, Jeff Bezos, Elon Musk, tienen cientos de miles de millones de dólares. Y en 10 años podría conseguir tener 1 millón de millones de dólares. Esa es una cifra que ya rebasa cualquier lógica, ¿no? Incluso es difícil dimensionarla, ponerle una magnitud. Eh, entonces yo creo que es una disyuntiva muy clara. Queremos seguir por este camino que permite que una persona acumule tal cantidad de riqueza en tan poco tiempo, pero que la pobreza sea tan difícil o tome tanto tiempo erradicarla, o queremos tomar decisiones distintas que nos permitan combatir las desigualdades, ¿no? Y vivir en un mundo más igualitario. Ahorita mencionabas también medidas como por ejemplo reformas fiscales, los impuestos a los ricos, en pocas palabras, que han sido motivo incluso de debates, de discusiones ideológicas, gente que dice se quieren aprovechar para quitarle el dinero a los empresarios, en fin. Pero mi punto ahí es, ¿qué tanto hay esta intención por parte de los estados? Vemos, por ejemplo, en las potencias a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, a Alemania, la propia China incluso, que parecen muy cómodos con este sistema financiero. Sí, yo creo que hay algunos estados más cómodos que otros y por eso también es muy importante, por ejemplo, lo que se ha dado en Colombia, ¿no? Ahí sí pasó una reforma fiscal progresiva que diseñó el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Campo, un economista muy reconocido, que implementó medidas progresivas, impuestos a industrias extractivas, y hasta ahora les ha permitido pensar en otro tipo de reformas para financiar infraestructura pública o servicios públicos. Chile intentó lo mismo, la reforma no pasó por un voto, y en Estados Unidos y en otros países, en España, por ejemplo, ha habido esfuerzos en ese sentido. Yo creo que lo que es evidente, más allá de temas ideológicos, es que se necesitan más recursos para hacer frente a las crisis. En México, no se diga, no somos de los peores los países que peor recaudan, y es muy claro en dónde está concentrada la riqueza y el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí es hora de hablar de impuestos y de medidas, de otro tipo de reformas que permitan redistribuir los recursos, la riqueza, y que el futuro no sea imaginable a todos, sino solo a unas cuantas personas. Diego Merla, maestro, coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos para Noticias 360. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio y cualquier cosa pueden consultar el informe de Oxfam en oxfammexico.org. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos.